La filosofía de la escritura estudia la escritura como una forma de expresión del lenguaje y de historizarlo. También analiza cómo las decisiones de estilo retórico tienen implicaciones en diversos ámbitos. Ideas centrales: la escritura es una forma de hacer que el significado se materialice y se convierta en participación y alianza. La escritura es un medio de transmisión del conocimiento que ha sido fundamental para el desarrollo cultural, educativo e intelectual de la humanidad. La escritura proviene de una crisis, conmoción, dolor, grito, balbucear, incertidumbre o lo desconocido. Consideraciones de algunos filósofos: Aristóteles consideraba que el signo lingüístico significa por convención. Sócrates pensaba que la escritura, como auxiliar de la memoria, hacía que las personas pensaran más lentamente. Platón prefería el discurso oral y consideraba que la escritura debilita la capacidad creativa y la agudeza crítica. Paulo Freire consideraba que leer y escribir son actos creadores. Un libro sobre la filosofía de la escritura estudia cómo las decisiones retóricas tienen implicaciones políticas, éticas, pedagógicas, epistemológicas y antropológicas. La escritura es, en este sentido, la historización del lenguaje y la expresión de la lengua, es decir, la forma como el significado se hace mundo. En la escritura se encarna el ser una experiencia del pensamiento, su darse contingente y circunstancial, gracias a lo que deviene materialidad, participación y alianza. La palabra filosofía significa ser amigo de la sabiduría, volverse más sabio. En este contexto, una filosofía de la escritura se refiere a comprender y reflexionar sobre la propia escritura, con el objetivo de mejorarla. Esto implica inevitablemente cuestionar posibles preconcepciones y cambiar de opinión. Existen tres sistemas básicos de escritura, según sea el elemento lingüístico tomado como base para la representación escrita: el ideográfico, el silábico y el alfabético. La escritura filosófica es tanto argumentativa como exegética. La escritura argumentativa adopta una postura o plantea una pregunta y expone consistentemente las razones que sustentan la postura del autor o la respuesta que da a la pregunta planteada. La escritura fue inventada por los sumerios en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, alrededor del 3500-3000 a.C., como una herramienta para registrar actividades económicas. El origen. La escritura cuneiforme, el primer sistema de escritura conocido, surgió en Sumer, una región de la Baja Mesopotamia, hace unos 5000 años. Propósito inicial. Inicialmente, la escritura se utilizaba para registrar transacciones comerciales y administrativas, como listas de bienes y cuentas. Evolución. Con el tiempo, la escritura sumeria evolucionó y se extendió a otras regiones de Mesopotamia y más allá, influyendo en el desarrollo de otros sistemas de escritura. Otros pueblos como los egipcios, chinos y mesopotamios también desarrollaron sus propios sistemas de escritura, como los jeroglíficos egipcios y la escritura china ideográfica. La escritura nace de la necesidad de expresar de forma gráfica las ideas, en relación con el sonido de la lengua hablada, y de la búsqueda de un método de dejar constancia de lo realizado. Así pues, la comunicación fue desarrollándose poco a poco y aparecieron diversas formas de representar las palabras. Anotar las ideas principales y secundarias sobre las que queremos hablar. Realizar un esquema con las ideas principales y secundarias. Escribir en forma de texto las ideas principales y secundarias utilizando nexos de unión cuando sea necesario. Leer el texto en busca de posibles errores. Del latín scriptra, el concepto de escritura está vinculado a la acción y las consecuencias del verbo escribir, que consiste en plasmar pensamientos en un papel u otro soporte material a través de la utilización de signos. Estos signos, por lo general, son letras que forman palabras. La mitología egipcia atribuye a esta divinidad la invención de la escritura. Pero lo más probable es que los egipcios idearan sus jeroglíficos a partir de los pictogramas y fonogramas sumerios. Las primeras escrituras conocidas fueron la cuneiforme y la jeroglífica. El cuenco expuesto en primer lugar ayuda a explicar la evolución de la escritura cuneiforme. ¿Qué sería de los traductores sin la escritura? Probablemente, existiría otro modo de comunicarse que nosotros nos encargaríamos de traducir para que pudiese existir la comunicación entre los distintos pueblos. Imaginación aparte, la escritura es nuestra principal herramienta de trabajo y su invención supuso un hito muy importante para las civilizaciones. Si en posts anteriores os contábamos el origen de los idiomas, en el de esta semana abordaremos la historia de la escritura y sus orígenes. ¿Cómo nace la escritura? La escritura nace de la necesidad de expresar de forma gráfica las ideas, en relación con el sonido de la lengua hablada, y de la búsqueda de un método de dejar constancia de lo realizado.
Así pues, la comunicación fue desarrollándose poco a poco y aparecieron diversas formas de representar las palabras. Los pictogramas en Egipto y Mesopotamia como primeras formas de expresión. Encontramos los pictogramas del antiguo Egipto y Mesopotamia, alrededor del 4000 a.C. En estas civilizaciones se creó una escritura icónica, donde cada dibujo o pictograma representaba una palabra. Si bien es cierto que fue un importante avance dentro del mundo de la comunicación, todavía quedaba un largo camino por recorrer ya que los pictogramas estaban sujetos a la interpretación del que los leía. La llegada de los sistemas silábicos. Con el tiempo, la escritura fue evolucionando hasta la identificación de un sonido con un signo concreto, apareciendo así los sistemas silábicos. Cada palabra se descomponía en sílabas, y cada sílaba poseía un símbolo correspondiente. El primer sistema silábico del que existen pruebas fue el cuneiforme, inventado por los sumerios hacia el segundo milenio antes de Cristo. Se considera el primer texto escrito y fue encontrado en una tablilla de barro. Los chinos y la escritura en papel. Tras la invención del papel de arroz por parte de los chinos, poco a poco se fueron quedando atrás las tablillas de barro y la escritura se hizo más cómoda y accesible. Años y años después llegamos al SSXi, en el que no solo escribimos, sino que lo hacemos en varios idiomas, facilitando así la comunicación entre culturas, países y civilizaciones distintas, igual que realizan los traductores de Acanto en su día a día.